Hola amigos y bienvenidos a Latinoamericano. Yo soy Joaquín Arias y en el primer video de este canal voy a explicar por qué Venezuela está en la peor crisis del mundo occidental. En una palabra, socialismo. Ahora, yo concedo que Nicolás Maduro y Hugo Chávez han sido uno de los líderes más corruptos e incompetentes que Venezuela ha tenido en tiempos recientes, pero su incompetencia personal no es la verdadera causa de la crisis que está viviendo el país. El verdadero culpable es la ideología del socialismo, cual desafortunadamente ya ha tenido efectos catastróficos en Sudamérica por la marea rosa y hasta antes de eso, con la Revolución Cubana y con grupos terroristas de izquierda como las FARC. Es una ideología de fracaso inevitable y proyecta una sombra oscura sobre toda Sudamérica. En pocas palabras, el socialismo es la idea que la solución para la desigualdad económica es la redistribución forzada desde ricos hacia pobres, la centralización de la economía y en general es la oposición al capitalismo. No solo es una idea inane, pero también profundamente inmoral. Y en práctica es hasta peor, porque la supuesta redistribución de ricos a pobres se convierte en la redistribución del pueblo hacia los bolsillos de burócratas socialistas. Comencemos haciendo un resumen de la crisis actual en Venezuela. Ha habido un éxodo masivo de casi 2 millones de personas huyendo la pobreza y la violencia en el país. La moneda de Venezuela, el bolívar, tiene una inflación sin precedente, más de 2 millones% de inflación. Más de un tercio de la población está desempleada. Según la Federación Venezolana de Fármacos, es casi imposible encontrar el 85% de las drogas. En el 2017, el venezolano promedio perdió más de 25 libras de peso. Todas estas consecuencias han sido causadas directamente por las políticas del gobierno y su imposición del socialismo. Son estadísticas horrendas, pero lo peor es que Venezuela tiene los reservorios petroleros más grandes del mundo entero. Desafortunadamente, la situación actual nos enseña que todo el petróleo en el mundo no le puede salvar a un país de los estragos del socialismo. Obviamente hay una corrupción inmensa en el país, pero la corrupción no fue lo que causó la crisis en Venezuela. Es un hecho desafortunado que la corrupción no es nada infrecuente en Latinoamérica, pero no hay otro país que esté en una crisis similar. ¿La razón? Porque no ha habido ningún país en Sudamérica que ha implementado el socialismo de una manera más amplia que en Venezuela. Ahora voy a discutir las políticas específicas implementadas por el gobierno de Venezuela y cómo éstas han llevado a la crisis actual. En mi mente hay 3 problemas fundamentales que causaron la situación actual en Venezuela. 1. La fuga de capitales, negocios y productividad de Venezuela. 2. El exceso de gasto por el gobierno pagado mediante la hiperinflación. Y 3. El trastorno cultural e ideológico causado por el socialismo. Ahora, la fuga de capitales, negocios y productividad de Venezuela es una consecuencia directa de uno de los impuestos más altos del mundo entero, y el hecho que el gobierno socialista de Venezuela no respeta la propiedad privada ni la libertad económica de sus ciudadanos. Bajo Chávez, el gran héroe del socialismo, los impuestos subieron de una manera sin precedente. Forzó que las empresas paguen el 64% de sus ganancias al Estado. Esto llevó a que el Banco Mundial le denomine a Venezuela país 188 de 189 países en términos de facilidad de hacer negocio. Es decir, es uno de los peores países en el mundo entero para hacer negocio. No es sorprendente que desde 1998 hasta el 2007 desaparecieron 9.000 empresas. Afuera de los altos impuestos y otras políticas cuales retrasaron a la economía venezolana, el gobierno también nacionalizó a varias empresas y redistribuyó varias tierras agrícolas, además de establecer estrictos controles en los precios de alimentos. Esto llevó a escasez y acaparamiento. Bajo el control del gobierno, los supermercados a menudo están vacíos. Un ejemplo especialmente espantoso es en el 2010, cuando el gobierno nacionalizó el puerto en Puerto Cabello y dejó que se pudra más de 120.000 toneladas de comida. Hay un sinfín de ejemplos que nos enseñan que cuando burócratas socialistas se apoderan de la propiedad privada, el pueblo sufre. Y no solo sufre, se muere del hambre. Ahora hablemos sobre la razón por qué el gobierno se apropió de toda esta propiedad privada. Su objetivo declarado es la redistribución de riquezas mediante gastos gubernamentales. Y ciertamente hubieron altos gastos gubernamentales. Este es un gráfico de la deuda externa venezolana. El gasto del gobierno fue tan prodigioso
que después de gastar todos sus ingresos que obtuvieron nacionalizando las industrias o incrementando impuestos, tuvieron que seguir sacando préstamos. Entre el 2006 hasta el 2013 cuadruplicaron la deuda externa de Venezuela. Ahora todos sabemos que cuando sacas una deuda, no solo tienes que volver a pagar esa deuda, pero también tienes que pagar el interés sobre esa deuda. Esto se hizo insostenible muy rápidamente. Así que para pagar su exorbitante cantidad de deuda, hiperinflaron su moneda. Es decir, imprimieron tanto dinero hasta que su moneda ya no valga nada, y al hacerlo, eliminaron los ahorros de toda la población. La Asamblea Nacional de Venezuela estima que la inflación anual fue de 2.500.000%, es decir, que si al comienzo del 2018 podías comprar un huevo por $1, al final del año ese mismo huevo te costaría 25.000 bolívares. Por lo cual no es sorprendente que aunque en el 2015 más o menos el 17% de la población vivía en pobreza, ahora más del 90% de la población venezolana vive en pobreza extrema. Ahora hablemos sobre la tercera razón de cómo el socialismo arruinó a Venezuela: el trastorno cultural e ideológico que producen las ideologías marxistas. El socialismo causa la desunión de la sociedad. Aprovecha de la angustia social de la clase trabajadora y de la clase media para ganar votos mediante el antagonismo de la clase alta. Esencialmente, el socialismo es la reversión de la gente a estados tribales, separados por género, separados por clase social, separados por raza. Crea una jerarquía de victimismo y destruye el espíritu de unión nacional. De las tres razones que he explicado, el trastorno cultural es probablemente la razón menos asociada directamente con la crisis actual, pero al mismo tiempo es la más dañina para el país a largo plazo. Si Venezuela no puede recuperar su identidad nacional, no va a haber ni estabilidad política ni estabilidad económica. La gente del pueblo venezolano va a tener que volver a unirse, y no solo eso, el país de Venezuela se va a tener que volver a unir a la comunidad de naciones democráticas y capitalistas del mundo. En conclusión, el socialismo acabó arruinando al país más próspero de Sudamérica. Las ideas marxistas han tenido horrendas consecuencias en el mundo entero y en América Latina en específico. No solo nos dio la dictadura horrenda que continúa en Cuba por más de 60 años, la cual ha matado más de 15.000 personas y ha creado campos de labor forzado, pero también nos ha dado un sinfín de grupos terroristas de izquierda, como las FARC y la ELN en Colombia, Alfaro Vive Carajo en Ecuador, Sendero Luminoso en Perú, Los Montoneros en Argentina. Pudiera continuar sin acabar. Pero hay esperanza. El pueblo sudamericano se está dando cuenta de la deshonestidad de los políticos socialistas y de la quiebra intelectual de las ideas marxistas. La marea rosa se ha acabado. Muchos políticos corruptos han sido democráticamente expulsados del poder. Los días de Maduro están contados. Ahora nos tenemos que acordar de la historia para nunca repetirla. Que muere el socialismo y que vive el pueblo venezolano. Y bueno, con eso acabamos esta semana. Comenten abajo qué les pareció este video, o si son venezolanos comenten sobre su situación actual, o si viven en cualquier país en Sudamérica, comenten sobre cómo está su gobierno, qué quisieran que cambien. También denme ideas para videos a hacer en el futuro, porque bueno, voy a intentar hacer un video cada semana, o sea que también comenten eso. Si les gustó el video, péguense en un me gusta, suscríbanse al canal, porque voy a intentar tener un video cada semana sobre la historia o la cultura o la política sudamericana. Y bueno, nos vemos, panitas. Hasta la próxima.